Para eso, para nuestro tercer, efectivamente, encuentro de nuestro café político y jurídico, el día de hoy contamos con Rodolfo Machado Pachón. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y maestrando en propiedad intelectual e innovación, que nos va a estar hablando de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Rodolfo, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pero totalmente que cualquier cosa que requieras, acá estaremos para apoyarte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claro que sí, muchas gracias Mateo por la invitación. Para mí es un placer compartir estos espacios académicos y bueno, espero que sea de mucho provecho, que podamos debatir sobre estos asuntos que son actuales y que despiertan varias preguntas, varios problemas. Entonces, muy abierto también a su disertación, a sus comentarios y pues sin más preámbulo, no sé si ya voy compartiendo mi pantalla, tú me dirás. Claro que sí. Listo. Entonces, la voy a compartir acá. Listo. Eh, ajá. Y aquí le damos presentar. Listo. Listo, listo. Creo que ya. Perfecto. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, vamos a hablar de la propiedad intelectual y específicamente el derecho de autor en la inteligencia artificial. Eh, ¿Por qué hablamos de la propiedad intelectual y luego de manera particular del derecho de autor? Bueno, lo primero es porque la propiedad intelectual nos habla de esa protección que existe desde el derecho, si se puede decir, y específicamente la que da el Estado a las creaciones del intelecto humano, ¿no? Pero ¿por qué nos vamos a enfocar en el derecho de autor sobre todo? Porque el debate en la inteligencia artificial viene desde el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor es una de esas ramas de la inteligencia artificial y en ese orden de ideas, desde esta rama, vamos a abordar las preguntas, los debates, los problemas que ha surgido a través o que han, por decirlo así, generado debate en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y esta rama. Por supuesto, hay muchos debates más allá de la propiedad intelectual, ¿no? El típico que a todos nos puede asustar más o menos, pero algo de por lo menos preocupación nos genera, es el tema laboral, ¿no? ¿En qué punto la inteligencia artificial va a transformar el trabajo de los seres humanos? ¿Hasta qué punto eso puede implicar disminución o lo contrario? También puede crear nuevas oportunidades de trabajo, digamos que ese debate está ahí, pero lo cierto es que ese tipo de debates no los vamos a tocar el día de hoy, aunque todo el tema ético, moral y etcétera, pues también hace parte de estas discusiones y por supuesto si ustedes tienen comentarios al respecto, vale la pena escucharlos y debatirlos también en este espacio, sin perjuicio de que vayamos a hablar de manera particular de esto del derecho de autor en la inteligencia artificial. Entonces, para avanzar, a ver si ya avanza. Sí, listo, ahí avanzó. Listo. Para avanzar, entonces, hablemos un poco de cómo se dan las creaciones por la inteligencia artificial. Claro, entonces aquí hay que hablar de lo siguiente y es, como yo les decía, la propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto humano, ¿no? Y de manera particular, el derecho de autor, que es una de las ramas de la propiedad intelectual, protege las obras, ¿cierto? Que es una de esas formas de creaciones del intelecto humano. Las obras como cuáles, las pinturas, las esculturas, las obras arquitectónicas, las ilustraciones, los cuentos, los poemas, los libros, las coreografías, las obras escénicas, obras audiovisuales, en fin, un montón de obras que están protegidas por el derecho de autor y que antes de que existiera la inteligencia artificial, el derecho de autor y en todas las ramas del conocimiento en general, hay debates en todos los sentidos claramente, pero en lo que tiene que ver con el derecho de autor, antes de que la inteligencia artificial adquiriera la importancia que tiene hoy en día y sobre todo también un tema del voz a voz, porque la inteligencia artificial no es algo reciente, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial se viene implementando hace muchos años y se viene implementando sobre todo desde que el software también ha permeado nuestra vida cotidiana. Entonces, antes de esta popularidad de la inteligencia artificial, por supuesto, no se debatían estos temas. ¿Y cuál tema principalmente vamos a hablar?
el tema de qué pasa con las creaciones generadas por la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y a qué me refiero yo con qué pasa? Me refiero específicamente con diversas preguntas que nos podemos plantear ante esto. Entonces, entre ellas puede estar claro, resulta que hay una empresa que está invirtiendo recursos para valerse de la inteligencia artificial y a través de la inteligencia artificial ofrecer servicios, por ejemplo, de creaciones de obras, y entonces ese esfuerzo de esa empresa debe ser recompensado o no, es decir, debe el Estado otorgarle algún derecho para que a través de ese derecho pueda haber recompensado ese esfuerzo, por ejemplo, es una pregunta que puede surgir. Pregunta que puede surgir tal vez un poco más filosófica es, ¿la inteligencia artificial podría ser sujeto de derecho y al ser sujeto de derecho podría entonces considerarse autora de una obra, por ejemplo? Digamos que ya es un tema un poco hasta más filosófico en el sentido de la inteligencia artificial, digamos que puede dársele un rango que incluso, digamos, otros seres vivos, o más bien, la inteligencia artificial que no es un ser vivo, se le puede dar un rango como el que, sí, el que ni siquiera los otros seres vivos tienen. Por ejemplo, el debate que hay detrás de si los animales son sujetos de derecho, ¿no? Si yo, un animal, puedo decir que es una cosa o es, digamos, como un ser que tiene derechos, que es un debate que también hay allí y que, digamos, si ya lo extrapolamos a la inteligencia artificial, pues incluso se nos va un poco, digamos, de este marco y pues es incluso como se desborda el asunto, ¿no? Pero particularmente quisiera, digamos, como andar estas preguntas yendo paso a paso, ¿no? Entonces, el primero de estos pasos es el siguiente. Entendamos un poco cómo se dan las creaciones que se crean por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el proceso que hay detrás de que una inteligencia artificial cree una obra? Entonces, bueno, para esto, lo primero decirles lo siguiente. La inteligencia artificial que crea obras, o las inteligencias artificiales que crean obras, porque hay de diversos tipos y ya vamos a ver algunos ejemplos, varias de ellas, si bien es cierto, muchos de esos desarrollos, algunos de esos desarrollos han sido, digamos, realizados por iniciativa privada, empresas, universidades, y también incluso iniciativa pública, ¿no? De, digamos, el Estado o algunos estados también han invertido recurso humano y recurso financiero para desarrollar la inteligencia artificial. Lo cierto es que de estos esfuerzos se ha generado, por decirlo así, una colaboración que en términos de software se habla de colaboraciones de licencias abiertas, por decirlo así, ¿no? Es decir, en otras palabras, el resultado de la inteligencia artificial se ha realizado de manera colaborativa, haciendo que varias de estas estén alojadas y permitan que su acceso sea abierto, ¿de acuerdo? Y tienen pues en ese sentido licencias abiertas para que puedan ser aprovechadas por diversos actores. Actores como nosotros, cualquiera de nosotros como personas particulares, o también compañías o también estados, ¿no? Y entonces, derivado de esto, digamos, y ya sabiendo de varios de estos desarrollos vienen con esa perspectiva de la colaboración y digamos desde el punto de vista de lo abierto, lo cierto es que para ponerlo en palabras, digamos, más concretas y de manera más particular, varias de estas compañías han creado, digamos, sistemas o inteligencias artificiales particulares con fines particulares, ¿de acuerdo? Y con servicios, digámoslo así también, con esas palabras, porque ya se está, para comercializarse, se está volviendo como un servicio, servicios basados en en estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa con estas compañías? ¿Qué es lo que hacen estas compañías al final del día? Entonces, toman esta base, que es de colaboración y abierta, y la mejoran y la reducen para opciones más específicas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Claro, digamos que hay ese acervo general y al volverlo particular lo que dicen, por ejemplo, es listo, vamos a hacer inteligencia artificial para crear ilustraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ilustraciones, un programa de ilustraciones, una inteligencia artificial que se ofrezca como servicio de ilustraciones con estas características. A la hora de hacerlo, ¿dónde va el tema de cómo crea la inteligencia artificial? Entonces,
tengamos en cuenta lo siguiente, y quiero transmitirles esta idea que me parece una de las más importantes relacionadas con la inteligencia artificial para este debate que estamos llevando el día de hoy, y es, estas empresas, a través de sus programadores, le dan unas instrucciones a la inteligencia artificial, pero al ser la inteligencia artificial, como su palabra lo dice, inteligencia artificial, esta inteligencia artificial, a partir de esa programación, va a generar resultados, ¿de acuerdo? Pero esos resultados que genera esta inteligencia artificial no está específicamente programada para crear esos resultados. Entonces, claro, ahí suena un poco contradictorio. Hay programación, pero el resultado que se genera no está específicamente programado. ¿Cómo así? Entonces, ahí está el punto y ahí, digamos, está lo interesante de la inteligencia artificial, y es que en ese interregno entre lo programado y el resultado no programado es donde la inteligencia artificial actúa. Y precisamente entonces este sistema o estos sistemas de la inteligencia artificial van a esto, y es, claro, si bien es cierto, los programadores dan unos datos de entrada y dan unos datos de salida o datos esperados. Digamos, datos de entrada, por ejemplo, no sé, una inteligencia artificial que esté hecha para calificar comentarios de Twitter, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, datos de entrada. Pongamos una base de muchos comentarios de Twitter. Y digamos, ahora la salida, ¿cuáles son los resultados esperados? Que la inteligencia artificial determine si son, por ejemplo, positivos, negativos, no sé, si contienen comentarios que sean alegres o digamos que inspiren sentimientos, eh, no sé, de impulso, de ánimo, positivos, y por otro lado otros negativos, ¿no? Como se ven en las redes sociales. Hay unos positivos, hay otros negativos. Y entonces, claro, le dan los datos de entrada y los datos de salida, y en el medio se va entrenando esa inteligencia artificial. Entonces le va mostrando cómo es que se calificaría, o cómo es que con esos datos se le va mostrando cómo se calificarían ciertos comentarios. Entonces se le va diciendo, claro, aquí, si este resultado contiene, no sé, la palabra qué bonito, entonces es un comentario positivo. O si contiene, por ejemplo, un insulto, es un comentario negativo. Entonces se va entrenando la inteligencia artificial hasta el punto que ya la inteligencia artificial genera esos resultados de manera autónoma, ¿de acuerdo? No está específicamente programada para ello. Entonces va a llegar un punto en el que se le den unos datos de entrada y la inteligencia artificial por sí misma, sin estar específicamente programada para ello, va a generar los resultados de salida, que son estas calificaciones. Esto es un ejemplo de inteligencia artificial que de hecho existe, ¿no? Y ahora, llevando esto al punto ya de las creaciones, que son las obras, entonces, ¿cómo funcionaría? De manera similar. Entonces, los programadores le dan unos datos de entrada, que es la base que está nutrida por obras de diversos ilustradores y sobre todo las obras que se encuentran en Internet, ¿no? Por ejemplo, uno pone en Google Imágenes ilustración de un paisaje, por decir algo, y le van a salir cientos, miles y miles de resultados, ¿no? Incluso millones, ¿no? Como lo vemos en los buscadores tipo Google, salen millones de resultados. Y a partir de esos datos de entrada, se entrena la inteligencia artificial para que genere un resultado de salida, que ¿cuál va a ser? Un paisaje que, si bien se basan en todo este acervo que se le dio en los datos de entrada, el resultado de salida va a ser un paisaje que no existe. Entonces, en ese interregno, la inteligencia artificial realiza o genera esa creación de manera autónoma. Y ahí es donde está un poco, digamos, el debate, o por decirlo así, la nuez de esta discusión que estamos teniendo el día de hoy, digamos, de pronto de estas charlas, de estas conversaciones, y de diversos casos que incluso vamos a ver más adelante. Entonces, así más o menos funciona la inteligencia artificial. Obviamente esto se los digo desde el punto de un abogado, y con las palabras, por decirlo así, de un abogado y no técnicas, o incluso de un ciudadano, una persona particular, no de un experto en inteligencia artificial, porque no soy experto como tal en esa área, sino ya más bien les hablo eh, desde el derecho sobre todo, pero con eso podemos entender un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, con eso nos llevamos la idea de que la inteligencia artificial, dentro de su proceso de creación o de generación de resultados,
Hay un interregno en el que realiza las cosas o genera los resultados sin estar específicamente programada para ello. Entonces, básicamente de manera autónoma. ¿Quiere decir que todo lo hace de manera autónoma? Pues lo cierto es que sí existen inteligencias artificiales, digamos, donde la programación base es mínima. Obviamente se hace de manera experimental en universidades, etcétera. Pero si ya estamos hablando de estas, de las que les hablo yo, donde ya son empresas las que están tomando esta tecnología y la están poniendo para generar servicios y comercializarlos, etcétera, pues allí sí estamos hablando de casos donde la programación de seres humanos está involucrada y por supuesto las decisiones de las empresas están involucradas. Entonces, digamos, no se puede decir que es 100% autónomo, pero sí hay un interregno donde hay autonomía y sobre todo el interregno donde se genera la creación. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver también más adelante, al final del día el programador no va a saber, o el equipo de programadores, porque por supuesto son varios, no van a saber cuál es el resultado o qué es lo que va a generar la inteligencia artificial una vez se le dé un resultado de espera, ¿no? Entonces, esa idea quería transmitirles en este primer punto. Dicho eso, veamos algunos ejemplos de inteligencias artificiales como les mencioné. Entonces, uno muy popular es este Stable Diffusion Dream Studio, donde nosotros podemos crear imágenes, ¿no? Obviamente, la que la crea es la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay algo chévere y también interesante. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, cuando yo voy a utilizar Stable Diffusion, eh, voy a dar unos datos de resultado esperado, ¿no? Entonces, yo como usuario descargo esta aplicación, esta incluso es gratuita, pues al menos la versión de prueba, y bueno, tengo que crear la cuenta rápido, pero digamos es gratuito, puedo entrar de manera gratuita, y entonces le doy unos resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, este que aparece acá, que es como un porcentaje fantástico de cabello rojo que sea como un elfo, por decir algo, ¿no? Entonces me genera este resultado. Como les decía, no es posible predecir que este va a ser el resultado que va a generar la inteligencia artificial. ¿Qué sí es posible predecir? Obviamente, le estoy dando los criterios para que me genere este resultado, pero yo no voy a saber qué esta va a ser la imagen de manera concreta que va a generar la inteligencia artificial. Entonces, hay un punto de indeterminación que, por supuesto, genera o por decirlo así, genera interrogantes, ¿no? Porque entonces podemos decir, claro, hay unos seres humanos participando, pero también la inteligencia artificial está actuando por sí misma, entonces esa línea donde a quién le doy qué, ¿no? ¿Quién es el creador de esto? Nos podemos preguntar. ¿Quién es el creador de esta imagen? Ya sabemos que hay unos programadores que hicieron ciertos esfuerzos, pero ellos no sabían que este iba a ser el resultado, o sea, ellos no generaron este resultado como tal. Y por otro lado, la inteligencia artificial pues simplemente es una tecnología, un sistema que por supuesto la inteligencia artificial hasta el momento no tiene conciencia, no puede ser considerada hasta el momento un sujeto de derecho, a pesar de que eso sea debatible, pero lo cierto es que hasta el momento no lo es, y bueno, no lo es también porque falta mucho de desarrollo, ¿no? Y si se han visto películas como Inteligencia Artificial, si no estoy mal, esa es dirigida por Steven Spielberg, creo que sí, con el actor de Sexto Sentido. Eh, claro, digamos que sí podemos soñar con que eso algún día ocurra, con que la inteligencia artificial tenga conciencia y actúe como un humano, pero pues hasta el momento no. Hasta el momento es simplemente una tecnología que funciona gracias a el desarrollo de software que había en estos últimos años, y no solo de software, sino también de hardware, y al final del día la inteligencia artificial está ubicada, por decirlo así, entre comillas, en diversos servidores, que básicamente son computadores ubicados alrededor del mundo, ¿no? Entonces no podemos, digamos, decir, esta inteligencia artificial es un algo, un alguien, no. Pero dicho esto, entonces aquí ya vemos uno de los ejemplos que les mencionaba. Otro ejemplo, el de DALL-E 2. Incluso aquí el ejemplo que tomé ya viene con más especificaciones, ¿no? Yo puedo hacer una descripción que diga un astronauta, osos de peluche, un tazón de sopa, etcétera, y va a generar ese resultado. Puedo poner, no sé, un tazón de sopa al estilo Picasso.
y me va a generar el resultado, ¿no? Que incluso, pues, seguramente muchos de ustedes ya hayan visto estos ejemplos porque se han popularizado a gran escala los últimos meses, o el último año, últimos 2 años, podríamos decir. Entonces, este es uno de esos ejemplos. Otro que ha adquirido muchísima popularidad, ChatGPT, ¿no? Que le podemos decir incluso como, no sé, cumplió un compañero de trabajo. Entonces vamos a escribirle una tarjeta. ChatGPT, dame inspiración para escribirle algo en la tarjeta al compañero de trabajo. Podemos pedirle casi que genere cualquier tipo de texto, ¿no? Aquí, no sé, yo por probar algo le dije, háblame del sentido de la vida, y empezó a hablar. Lo verde es lo que genera ChatGPT y lo azul fue la entrada que le di. Aquí, por ejemplo, le di una entrada que decía poema y ChatGPT con lo verde hizo el resto. Entonces vean que también no solo está en el ámbito de las obras artísticas, ilustraciones, arte digital, sino que también en el ámbito de las obras escritas. Y bueno, como ustedes también lo habrán notado, esto ha generado debates de al punto de, claro, ¿cómo yo sé, por ejemplo, si estoy recibiendo un servicio de atención de una empresa, en qué punto, porque eso es algo que va a ocurrir aquí de cara a futuro, la respuesta que estoy obteniendo es de una inteligencia artificial o no? Pues hasta el momento, si uno va, no sé, al chat de un banco, pues las respuestas que se generan de manera automática son muy básicas, por decirlo de un modo amable, porque digamos la atención que uno recibe a través de estos chats automáticos por supuesto no es la mejor, pero va a llegar un punto, y es lo que se espera, que cada vez estas respuestas sean más complejas, que sean capaces de resolver problemas también más complejos, y que obviamente genere una automatización de estos servicios de una manera más eficiente, y eso incluso va a implicar, como les mencionaba antes, supuestamente la disminución de algunos empleos relacionados con este tipo de servicios. Pero bueno, este es otro ejemplo. En música también tenemos ejemplos de inteligencias artificiales que son capaces de componer música. Si uno le da la instrucción, por ejemplo, que haga una composición al estilo Beethoven. O no sé si vieron hace poquito, estaba viendo en las noticias, que se había creado una canción, digamos, si no estoy mal, la letra la había escrito John Lennon, y a partir de esa letra, digamos, con algunos datos de entrada que se tomaron de esa letra, se dieron resultados esperados a la inteligencia artificial para que generara la composición, ¿no? Es decir, la parte de la música, incluso la voz. Entonces, digamos que la inteligencia artificial puede crear en diversas áreas. Bueno, para continuar con esto, Ahí está, entonces, Rodolfo, por claro ejemplo, que de la voz de Freddie Mercury o la composición de Lennon. O sea, creo que ah, hay allí un tema bien interesante en eso, y creo yo que hemos encontrado justamente como el cubo del asunto. exactamente, tal cual, estoy de acuerdo contigo, Mateo, ahí está el tema, ¿no? Como estas creaciones, cómo están llegando a nuestras vidas, incluso seguramente en algún punto van a ser parte hasta de nuestra cotidianidad, y pues eso genera los debates como quién tiene el derecho, ¿no? ¿Quién es el autor, por ejemplo? Sería una pregunta, o si la empresa de la inteligencia artificial tiene el derecho, o digamos, si por ejemplo esta canción creada por inteligencia artificial, donde podemos hasta escuchar la voz de John Lennon, obviamente generada con inteligencia artificial, si por ejemplo yo la podría utilizar sin autorización, ¿no? Porque si yo utilizo una canción de los Beatles, de las que ellos crearon, en cualquier medio, tengan por seguro que va a llegar alguien a hacerles una reclamación. Normalmente la discográfica, ¿no? Que así le llamamos pues en la cotidianidad de los casos, pero de manera específica pueden llegar asociaciones tipo Acodem a cobrar, como ¿qué pasa acá? ¿Está utilizando esta canción? Pague, ¿no? Pero si es una generada por inteligencia artificial, ¿pasará lo mismo? Son cosas que nos preguntamos. Y sobre esto, para empezar a dilucidar algunas de los caminos o respuestas que se han pensado, hablemos de esta, ¿no? Entonces, un primer punto de regulación
de este asunto podría ser el que establece la misma plataforma o el mismo servicio al que yo estoy accediendo. Este lo tomé de los términos y condiciones de Stable Diffusion. Entonces aquí nos dicen, si bien no es un tema unificado, y así es, no es un tema unificado en los países, lo cierto es que para efectos de esta plataforma, entienda usted que lo que se crea aquí es de dominio público universal. Así lo mencionan ellos. ¿De acuerdo? Y que lo que sea que usted está haciendo con esta plataforma a la hora de utilizarla, usted está renunciando a derechos de propiedad intelectual que usted pudiera llegar a reclamar si llegaran a existir. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué se hace? Porque claro, también cuando yo doy los datos de entrada, y me devuelvo aquí un poquito, si yo pongo aquí, no sé, un tazón de sopa, claro, puede existir el debate que yo el día de mañana diga, ah, es que yo escribí un tazón de sopa, yo tengo derecho, ¿cierto? Entonces, aquí esto me dice, antes de eso le decimos que usted ya renunció a sus derechos, pero ahí también va otro punto y es, ¿esto es válido en todas las jurisdicciones? Porque hay jurisdicciones donde, por ejemplo, la colombiana, si nos vamos a la jurisdicción colombiana, artículo 187 de la ley 23 del 82 nos dice, si usted va a renunciar a sus derechos, lo tiene que hacer cumpliendo ciertas formalidades, ¿de acuerdo? Entonces no es como que yo renuncié y ya renuncié. Entonces, digamos que el tema no es tan fácil. Y bueno, avanzando sobre este tema de la autoría, entonces, hablemos un poco justamente de cómo las jurisdicciones han abordado este asunto. Bien, lo primero es, las jurisdicciones, la mayoría, no han establecido nada de manera particular en su legislación. Es decir, no han dicho lo que haga la inteligencia artificial es de X o Y. No han adoptado ningún sistema, pero lo cierto es que a través de lo que ya está legislado y el sistema que ya fue adoptado en cada uno de estos países, sí se puede llegar a unas conclusiones, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo. El caso de Colombia, España, Alemania, Francia, entre otros países, que siguen el sistema del derecho de autor. Estos países entienden que las obras, para ser protegidas, tienen que haber sido creadas por un ser humano. Entonces, en este tipo de legislaciones, podemos descartar hasta el momento, hasta que el día de mañana cambien las legislaciones, porque eso también puede pasar, aunque que ello ocurra es un proceso de disertación, de debate y sobre todo un asunto político, ¿no? Porque al final las leyes están o se realizan y entran en vigencia una vez han sido legisladas en el Congreso, ¿de acuerdo? Y así ocurre en la mayoría de países. Pero hasta el momento, como no ha ocurrido ello, entonces podemos afirmar que en países como Colombia, España, Alemania, incluso Francia, o países de Latinoamérica que adoptan el sistema del derecho a autor, ¿no? Pensemos en Argentina, pensemos en Chile, pensemos en Perú, pensemos en México, entre otros, la obra tiene que ser creada por un ser humano para que tenga protección. Entonces, si nos devolvemos a los ejemplos de los que les hablaba antes, donde veíamos estas imágenes creadas por inteligencia artificial o el poema creado también a través de inteligencia artificial, pues la respuesta sería, no es creado por un ser humano, por lo tanto no tiene protección. Eso podríamos pensar en un primer momento en estas legislaciones. Pero hay otras legislaciones que también han abordado este tema, de sistemas distintos, ¿no? Del sistema, aquí vale la pena decirles lo siguiente, y es que además del sistema del derecho a autor, que es el que les acabé de hablar, también está el sistema del copyright. ¿Cuál es la diferencia? El sistema del derecho a autor tiene el ser humano como el centro, además porque nació de la Revolución Francesa, donde el ser humano era el centro, ¿no? Mientras tanto, el sistema del copyright, digamos, la lógica de este sistema de protección de obras es la del derecho de copia que existía en Inglaterra, que es básicamente el derecho que crearon las editoras porque estaban realizando piratería respecto de las obras que editaban y vendían, y en ese sentido dijeron, necesitamos aquí algo que nos proteja. La reina Ana creó el estatuto de la reina Ana, valga la redundancia, y a través de él se creó el copyright, precisamente haciendo que las personas que editaban libros tuvieran el derecho de la copia, es decir, el derecho de autorizar o prohibir las copias que se realizaban de esos libros editados. Entonces esa es una lógica más
comercial, una lógica precisamente de la copia, ¿no? De cómo la copia genera una explotación, cómo esa copia genera un rédito para la persona que tiene ese negocio. Y por esa razón el sistema del copyright, que es el propio de países como Inglaterra, perdón, Reino Unido, eh, India, Irlanda, Nueva Zelanda, esa lógica del copyright va más a no una lógica del ser humano, sino a una lógica del tema económico o el tema comercial. Y en países particularmente, los que ustedes ven aquí, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, dicen que la protección de las obras creadas por computadora va, o se puede entender que va al programador. Por poner un ejemplo, el artículo 9.3 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de Reino Unido dispone que, en caso de una obra literaria o cualquier otro género que sea creada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. Entonces, por ejemplo, el equipo de programadores que yo les decía a ustedes que hace parte de una empresa de inteligencia artificial que ofrece estos servicios, por ejemplo, de creación de ilustraciones o de arte digital, pues serán esas personas, porque realizan los arreglos necesarios, los que se consideren eh, quienes tienen los derechos o incluso se consideran los autores de esas obras, a pesar de que la obra no haya sido creada de manera directa por un ser humano. Esa es una manera de verlo. Pero antes de continuar, quisiera plantearles, o más bien continuando, quisiera plantearles el debate de este caso que salió recientemente de la oficina o la Copyright Office de Estados Unidos. Y es un caso bien particular y bien chévere y les voy a contar más o menos cómo es. Resulta que en el año 2022, Cristina Kashtanova solicitó el registro del cómic Saria of the Damned. ¿Qué pasa con este cómic? Este cómic es el resultado de un proceso creativo que utilizó o se basó en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hizo la señora Cristina? Ella en su mente organizó y determinó cómo sería el cómic que ella estaba planeando, ¿no? Entonces dijo, va a tener esta estructura, voy a necesitar este tipo de ilustraciones y demás. Seguramente muchos de ustedes sepan que en lo que tiene que ver con la creación de cómics, normalmente dos personas trabajan de la mano. El que crea la historia y el que crea los dibujos. Hay veces que esas dos personas son una misma, ¿no? Pero en muchísimos casos son dos o incluso más. Pero entonces uno crea la parte de la historia y otro crea la parte de los dibujos. ¿Qué ocurrió aquí? Pues aquí lo que hizo la señora Cristina es, no voy a necesitar la participación de otra persona que cree los dibujos, sino que los voy a realizar a través de inteligencia artificial y utilizo una inteligencia artificial que se llama Midjourney. Con esta inteligencia artificial, ella obviamente tenía todo el plan en su cabeza, ¿no? Es decir, sabía qué escenas, digamos, qué características iban a tener esos dibujos, qué quería expresar en cada, digamos, cada ilustración es una viñeta de su cómic, ¿no? Entonces, ella tenía todo en su mente y lo fue ejecutando con la ayuda de la inteligencia artificial, que es Midjourney. Listo. Cuando ya tuvo el resultado, solicitó el registro en la Copyright Office de los Estados Unidos en el mismo año 2022, a finales de 2022. Se dio el registro, pero entonces ocurrió algo curioso, y es que, por supuesto, al ser algo novedoso, se volvió noticia, ¿no? Entonces empezaron a salir en la prensa diversos artículos diciendo, primera obra creada por inteligencia artificial registrada en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, o en la Copyright Office de los Estados Unidos. Y entonces la Copyright Office, teniendo en cuenta el revuelo que había causado ese registro, decidió cancelar parcialmente el registro de este cómic. ¿Por qué la Copyright Office decidió cancelar parcialmente el registro de este cómic? Porque la Copyright Office dijo, si bien es cierto, allá hay una obra creada por un ser humano, lo cierto es que
la totalidad de la obra no fue creada por un ser humano. Por lo tanto, como Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos, no se le puede otorgar el registro a la totalidad del cómic. Por eso debe ser cancelado parcialmente, excluyendo del registro las obras o las ilustraciones de manera concreta creadas a través de la inteligencia artificial, que es Midjourney. Esa fue la conclusión, digamos, como el motivo de la cancelación parcial de este cómic. Bien, andando sobre este punto y digamos sobre esta controversia, entre comillas, si le podemos decir así, porque pues al final ya fue solucionada, es decir, ya tenemos una decisión de esta oficina y pues hasta que no haya un proceso judicial en contra de esa decisión, por el momento, esta sería como la respuesta a este asunto. Pero más allá de eso, quería plantearles un poco cómo andemos sobre los debates que hay detrás de esto. La autora, Cristina, le dijo a la Copyright Office, justamente en ese escenario en el que se debatió la cancelación parcial, le dijo, un momento, pero es que las ilustraciones que yo tomé de Midjourney no son solo ilustraciones tomadas de Midjourney. Yo también hice un proceso, no solo de pensar cómo debía ser la ilustración, que a eso también, bueno, ahí vale la pena decirles, esa frasecita que uno le pone a la inteligencia artificial para que genere un resultado se llama prompt. Entonces, no solo pensando el prompt, diciendo, no sé, por ejemplo, no sé, en el prompt uno le puede poner mujer, joven, de características afro, etcétera, ¿no? Ese sería el prompt, como el resultado esperado. Yo no solo pensé el prompt, sino que también cuando se generó el resultado hice un proceso de edición. Entonces, por ejemplo, aquí hay una ilustración generada por Midjourney antes del Photoshop y aquí otra ilustración generada después del Photoshop. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, estas tres de arriba las sacó de Midjourney y el resultado final es este aquí de abajo. Entonces noten cómo ella se basó en estas tres y a través de Photoshop la editó para que quedara así. Entonces ella dice, claro, en ese proceso también yo le estoy poniendo de mi creatividad y en ese sentido el resultado no puede decirse que es generado únicamente por la inteligencia artificial, sino que yo participé de algún modo en estas ilustraciones y por lo tanto no debe ser cancelado parcialmente el registro. ¿Qué fue lo que dijo la Copyright Office al final del día? Dijo, puede haber un proceso de Photoshop o digamos de edición a través de Photoshop en las ilustraciones, pero lo cierto es que la ilustración en un primer momento se generó de manera aleatoria. Entonces, la Copyright Office en su análisis encontró que la inteligencia artificial a la hora de realizar una creación no es predecible, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. No es posible predecir cómo es que la inteligencia artificial va a generar un resultado. En principio, ¿no? Digamos, ese fue el análisis que se dijo. Y como les digo, esto es un tema que también está en debate. Y sobre este tema de si se predice o no, claro, lo que pasa es que las inteligencias artificiales se basan en tantos millones de datos que es muy complejo al final del día decir, este fue o más bien, yo creo que el resultado va a ser este. Es muy difícil saber si el resultado va a ser ese o no, porque la base a través de la cual la inteligencia artificial actúa es muy grande. Y eso también genera un problema para los programadores en un segundo momento, porque claro, los programadores reentrenan las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, por ejemplo, salen estos resultados y dicen, bueno, pero aquí no sé, resulta que puede mejorarse en estos aspectos. Por ejemplo, esta parte de acá es una figura no reconocible y más bien queremos que sean figuras más reconocibles, por ejemplo. Entonces empiezan a entrenar la inteligencia artificial para que los resultados sean mejores y para eso hacen procesos de entender cómo la inteligencia artificial llegó a cierto resultado. Incluso esos procesos de ya cuando la inteligencia artificial generó algo, son difíciles de determinar cómo fue que la inteligencia artificial llegó a ese resultado.
Entonces, con ello, pues la Copyright Office dijo, lo que genera la inteligencia artificial es un proceso o depende de un proceso que, si bien es cierto, en un primer momento requiere la instrucción o la programación de seres humanos, al final del día el resultado se genera de manera aleatoria y por lo tanto no se puede decir que es desarrollado o generado o creado por un ser humano. Entonces, la Copyright Office hasta el momento acogió ese punto del debate, que es decir, si no lo crea un ser humano, no es susceptible de protección por parte del derecho a autor. Y por eso canceló parcialmente, excluyendo las ilustraciones creadas a través de Midjourney. Bien, eh, y bueno, ya para ir finalizando, entonces quería plantearles algunas de las incógnitas y problemas jurídicos que salen a partir o que nacen a partir de estos casos y de lo que les he comentado hasta el momento, ¿no? Entonces, la primera es la descripción que realiza el usuario. ¿Tiene alguna protección? Que también es un asunto que yo les comentaba. ¿El prompt tiene alguna protección? Aquí vale la pena mencionar que las ideas en sí mismas consideradas no están protegidas por la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, no sé, un personaje que huele y que sea súper fuerte, que venga de otro planeta, que sea huérfano, que utilice capa, que use gafas y que sea periodista, pero que ya cuando se vuelve superhéroe tiene, no sé, como un super traje o algo así. Esas ideas no están protegidas por el derecho a autor, por más de que se parezcan a Superman. Hay otros superhéroes que tienen las mismas características y eso no hace que haya conflicto porque las ideas no están protegidas. Entonces, en un primer momento nos podemos preguntar si esas descripciones o el prompt puede ser protegido o no. Es un debate que está allí. Yo considero que es difícil que un prompt esté protegido porque tiene que tener la suficiente, digamos, como la suficiente individualidad, tiene que ser tan detallado y que exprese tanto de su autor, o entre comillas, quién sería su autor o la persona que crea el prompt, para que sea protegido. Pero bueno, es un asunto que también podemos debatir. Otro tema también es la responsabilidad de las empresas, ¿no? Y la de los usuarios, en lo que les menciono. Por ejemplo, no sé, resulta que la inteligencia artificial sirve como herramienta para crear bullying o que sirva para vulnerar derechos de terceros, ¿no? Puede ocurrir. También, ¿qué limitaciones puede haber sobre el uso de las obras generadas por la inteligencia artificial? Entonces, si es inteligencia, si lo creo una inteligencia artificial, yo ya puedo hacer un uso indiscriminado de esa obra. Y otro punto también muy chévere que quisiera plantearles es dónde está la línea entre la creatividad humana, que ahí también va un punto muy importante que vale la pena que les mencione en este momento, y es, para que una obra esté protegida por el derecho a autor, tiene que ser original, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sea original? Que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad, que lleve su individualidad, su sello, ¿no? Y eso lo podemos ver con todas las obras, incluso desde que somos niños, ¿no? Pienso yo, o cuando estábamos nosotros en los primeros cursos del colegio, en la primaria, en el kinder, cuando nosotros y nuestros compañeros creaban cosas con sus manos, no sé, pensemos en los dibujos, cada dibujo era distinto del otro. La profesora decía, hagan un paisaje con un sol y demás. Todos hacían un solecito parecido, sí, la bolita, incluso la carita feliz, pero ninguno quedaba igual. ¿Y por qué no quedaba igual? Porque cada uno de nosotros como seres humanos somos individuales y diversos, y esa individualidad que tiene nuestro ser se expresa a través de las obras, y por eso las obras originales son diferentes de las demás, porque tienen esa individualidad de cada persona. Entonces, ¿dónde está ese límite entre, y esa delgada línea entre esa creatividad y esa originalidad, por decirle así, ese sello individual de cada ser humano? Y pues por otro lado, una creación de la inteligencia artificial que, al no ser la inteligencia artificial un ser, por decirlo así, y con la explicación que les decía al principio, pues no podemos atribuir que sea un alguien, eh, no tendría esa individualidad, pero ¿a qué punto esas creaciones se pueden considerar creativas e incluso se pueden considerar arte, ¿no? Y bueno, entonces esos serían algunos de los debates que quería plantearles, y sin más,
bueno, esto era lo que les decía, el sujeto de protección tiene que ser el ser humano, el autor. Y bueno, sin más, quería agradecerles por su atención y pues ya casi que finalizando este espacio que comparto el día de hoy con ustedes, pues quisiera también escucharlos, leer sus reflexiones. No sé, de pronto también si Mateo quiera decirnos algo y agradeciéndole nuevamente por la invitación y este espacio académico tan chévere, le daría entonces el paso a Mateo. Mira, Rodolfo, que existen varios comentarios que han hecho algunas personas sobre el particular y creo que hoy en día las mismas series generan un impacto grandísimo en la forma en la que relacionamos algunos de los problemas que se dan en la sociedad y que de una forma u otra se espera una respuesta por parte de la tecnología y el derecho. Y pues en últimas, una conclusión que vemos es que falta una respuesta efectiva por parte del derecho a esta problemática. Y es, Ujú. por ejemplo, en estos días se estrenó la última temporada de Black Mirror. Y uno de Sí. los capítulos efectivamente que está allí está generando una discusión grandísima y he recibido varios comentarios sobre el particular. Y dicen, oye, qué tema tan impresionante a partir justamente de este caso que nos plantea allí la serie. Y yo quisiera volverme antes de darle la palabra al profe Rubén y a otros asistentes del tema. A mí me queda muchísimo, por ejemplo, el tema de la responsabilidad. A mí siempre me ha causado curiosidad. Desde el primer momento que comenzamos a ver estas, efectivamente, imágenes creadas por medio de inteligencia artificial, y es el escenario, por ejemplo, de las imágenes que salieron, por ejemplo, con la captura de Donald Trump, o efectivamente el Papa vistiendo algunas prendas y demás. Uno dice, hombre, dentro de la dinámica de las redes sociales, pues obviamente muy jocoso, muy entretenido y demás, pero ¿quién asume la responsabilidad respecto a estos efectos de la inteligencia artificial? Porque así como nos preguntamos quiénes son los que tienen los derechos al momento de reclamar, sobre todo pues estos frutos económicos, pues quién tiene la responsabilidad por el mal uso en un determinadas circunstancias con una información, por ejemplo, que terminó lesiva a favor, por ejemplo, en el caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que efectivamente era una situación que iba a llevar a los estrados judiciales. Y es ahí donde uno se plantea, bueno, ¿y contra quién va justamente a pelear? ¿Cómo poder determinar de quién es la responsabilidad? De mi persona que utilizó el prompt efectivamente para poder hacer un análisis y un diseño de algo que no sabía cómo iba a resultar y quedó, o respecto a los programadores que no establecieron un límite respecto de qué puede crearse o no. Creo que el escenario de la responsabilidad en el escenario tanto civil como penal está a la merced efectivamente de los estrados judiciales de decisiones que no tienen un asidero de pronto legal muy amplio, muy establecido. Creo que eso es un tema muy, muy interesante. Muy, muy, muy chévere, Mateo, y estoy muy, muy de acuerdo. Genera, por supuesto, un montón de interrogantes y solo para aportar un poco en ese cuestionamiento que haces, no solo desde la creación de imágenes o desde las obras, sino también incluso podemos hablar de responsabilidad por la inteligencia artificial en otros ámbitos, ¿no? Recuerdo que discutiendo sobre estos temas estaba el debate de la responsabilidad, por ejemplo, cuando una inteligencia artificial conduce un automóvil, ¿no? Que es uno de esos sueños también que se tienen, que quién sabe si se va a hacer realidad o no, y que precisamente depende de estos debates si va a llegar a ocurrir o no, pero como Tesla ha desarrollado esa inteligencia artificial de conducción de vehículos, y que precisamente no ha salido a la luz porque ese debate está allí y es un tema que está en vilo, ¿no? De qué pasa si la inteligencia artificial, como puede ocurrir como puede ocurrir con cualquier ser humano manejando un vehículo, puede un automóvil o un vehículo atropellar a una persona, generar lesiones o incluso hasta la muerte, y dónde estaría allí la responsabilidad. Claro, es más fácil cuando lo hace un ser humano, porque pues es claro que el ser humano es el responsable, o bueno, sobre eso también hay debates si participan varios seres humanos o si son temas, digamos, que dependen de la fuerza mayor, el caso fortuito, etcétera, pero si es una inteligencia artificial, ¿qué ocurriría, no? ¿Cómo se hace debate? Claro, ahí el tema pues es bastante complejo y pues es muy interesante. Vale, quisiera escuchar al profe Rubén. Profe Rubén, vi que tenías la mano levantada. Te escuchamos, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente. señor. Ujú. No, estuve muy pendiente de tu conferencia, Rodolfo, y chévere porque exactamente iba a tocar hoy un debate en Europa en donde está avanzado exactamente más el tema de la conducción autónoma, principalmente por los autos Teslas, en donde hoy se debate la responsabilidad civil del accidente del vehículo, ¿cierto?
eh, hay dos grandes marcos teóricos. Uno que responde exactamente a que es el proveedor del producto por producto defectuoso, es decir, el Tesla no pudo prever que habría un accidente pese a que tenga todos sus mecanismos de seguridad. Y el otro es que, pues, de todas maneras, quien determina el funcionamiento del vehículo, el que da la orden, digamos, de trasladarse en el vehículo, es un ser humano, ¿cierto? Independientemente cómo sea, pues la responsabilidad hoy se debate es si, por ejemplo, los productores de estas nuevas tecnologías que pronto son un poco disruptivas a lo tradicional que tenemos, pueden acarrear responsabilidad civil, contractual o extracontractual, o de acuerdo a su uso, qué beneficios pueden tener frente a la materialización de, digamos, los productos que derivan de ellos. Por ejemplo, hacer una imagen con IA a través de una plataforma virtual que, si bien puede ser nacer de una orden de un ser humano, hágame tal fotografía, de quién son los derechos de autor. Hoy yo creo que el derecho tiene un nuevo debate y más que lo que algunos juristas que de pronto no han comprendido que todo transforma, no es que el derecho se vaya a acabar, no es que los abogados vamos a ser inservibles, por el contrario nace un nuevo derecho, una nueva forma de abordar estos problemas que están desafiando las teorías clásicas de la responsabilidad, la teoría clásica del seguro, que está exigiendo que los abogados del futuro o los abogados del presente presentemos una nueva manera de comprender las realidades, ¿cierto? De pronto hay algunas cosas que ya se han anticipado y que nos pueden aportar para construir este nuevo derecho gracias a la irrupción de estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que la labor de nosotros como abogados eh, es exactamente eso lo que está haciendo, tocar estos temas novedosos, estos temas que de pronto algunas veces los planteamos como vacíos o lagunas, pero pues que requieren mucha atención, no solamente desde el momento en que llega el caso a mí como cliente, sino también desde la academia, o sea, comenzar a generar el debate activo de cómo debemos intervenir. Genial sería un proyecto de ley, o por lo menos como adoptando el marco europeo de defensa del consumidor que ya aborda un poco lo de la inteligencia artificial y la conducción autónoma, comenzar a prever que en Colombia va a pasar eso, ¿no? O lo que pasó con el abogado de Avianca en Estados Unidos que utilizó ChatGPT para producir unos alegatos y terminó ChatGPT mintiendo frente a los precedentes judiciales. ¿Cuál es mi responsabilidad mía como abogado ante las entidades de los colegios de abogados o la Comisión Nacional de Disciplina si me apoyo en una tecnología de esta y termina siendo falsa, mentirosa o, digamos, arbitraria en los alegatos? Me parece que esta conferencia permite ese tipo de análisis. Eso era mi intervención. Muchas gracias. Gracias, profe Rubén. Vi por ahí antes que tenía la mano levantada, quisiera darle la palabra aún cuando sé que ya ha pasado un buen tiempo a uno de nuestros estudiantes. Al menos un segundo ya les confirmo el nombre, o si de pronto alguien quiere opinar mientras le consigo el nombre de la palabra. Juan Carlos Sierra. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Vi que te querías opinar algo. En re- Sí, hace rato, pero al principio, pero sí, no se me olvidó la pregunta. Es que hay un vacío, yo diría que hay un vacío y eso no se va, mejor dicho, a aclarar en mucho tiempo, porque eh, eh, las órdenes que se le dan a entran muchos, lo compró y quien tiene derechos, que puede ser otro participante, Se cortó un otro poquito. Sí, Juan Carlos, te escuchamos un poco que entrecortado. le dio la información para que sea un dibujo. No, Sí, no, se se escucha un escucha poquito muy ¿Me entrecortado. escuchan? Ahí te escuchamos. No sé si nos puedas repetir las preguntas. Aló. Ahí te escuchamos. Ajá. Sí, es que, perfecto, gracias. Es que hay un vacío legal, un vacío hasta jurídico, o sea, es muy grande, porque la inteligencia artificial, si es de reclamar derechos o de los que intervienen, uno es el que crea la inteligencia, el que la programa.
otro el que la pudo haber comprado y compró los derechos, otro el que la pudo haber ejecutado para que hiciera determinada actividad. Entonces, ese es el vacío de quién tiene los derechos y finalmente. Ella no va a ser autónoma. Creo que las películas sí nos tratan de dar como una luz de que va a ser autónoma en sus, en su actuar. Vale, Juan Carlos, creo que te entendemos el punto. No sé, Rodolfo, qué opinión Sí, merece está. exactamente el alcance del Pero tema. siempre va a tener una orden, un Bueno, creo botón, que sí. creo que siempre va. eh, Vale, vale, Juan Carlos, muchas gracias. No Se sé, cortó un poquito, pero entendimos que es lo importante y creo que tu aporte es muy valioso para esta discusión. Y claro, totalmente, digamos, en el primer punto, 100% de acuerdo en el sentido de, eh, justamente, y como lo decía el profe Rubén, esto es un asunto que va a invitarnos a pensar, a debatir y a construir de cara al presente y al futuro justo estos asuntos. ¿Quién es el responsable? Digamos, hasta qué punto tiene responsabilidad el programador, hasta qué punto tiene responsabilidad el titular del derecho, que no es el mismo programador, ¿no? El titular del derecho suele ser la empresa como persona jurídica. Hasta qué punto también tiene responsable cuál es la participación del usuario que utiliza la inteligencia artificial como herramienta para X o Y asunto, ¿no? Puede ser una herramienta creativa, como el caso de Side of the Down, para crear un cómic, o también puede ser una herramienta que se utilice con fines que sean perjudiciales o que incluso vulneren derechos. Entonces, por supuesto, ahí está ese debate y pues eso es precisamente lo que vale la pena ir pensando y abordando de cara al presente y al futuro. Ahora, en el otro comentario que nos decías en lo que tiene que ver con la autonomía, me parece muy interesante digamos, el punto que nos planteas, porque claro, digamos, ahí es donde está el debate, ¿no? Y yo les decía al principio de esta conferencia, la inteligencia artificial, hay un interregno que actúa de manera autónoma, y eso Ujú. es totalmente cierto, ¿no? Pero también es cierto lo que nos dice Juan Carlos en el sentido de, pero es que siempre hay alguien que está ahí detrás, ¿no? Es decir, puede que la inteligencia artificial haya un interregno donde no esté específicamente programada para hacer algo, Ujú. pero si yo la voy a utilizar como herramienta para vulnerar los derechos de alguien más, como por ejemplo el caso que nos planteaba Mateo relacionado con Donald Trump, hay un ser humano que es el que le está dando el prompt, la descripción, el resultado esperado a la inteligencia artificial y que tiene una intención probablemente que está enfocado, que va de cara a vulnerar los derechos de otra persona. ¿De acuerdo? Por más de que sea Donald Trump y puede ser, tanto como puede ser Donald Trump, puede ser cualquier otra persona sujeta a derechos, ¿no? Cualquier otro ser humano. Y en ese entendido, por supuesto que hay alguien que está ahí. Es decir, no, la inteligencia artificial en principio, digamos, no actúa de manera caprichosa y porque quiso, digamos, como la naturaleza, ¿no? Que entonces, no sé, la naturaleza, cuando ocurre un desastre, pues claro, por supuesto, digamos, es un asunto que escapa a la intervención humana de manera total, por más de que los seres humanos puedan predecir o mitigar un desastre natural. Pero hablando de inteligencia artificial, hasta el momento no ocurre así. No es que la inteligencia artificial actúe sola, como si podría ocurrir con un desastre natural. La inteligencia artificial sirve como herramienta de los seres humanos y en ese entendido lo más probable es que si haya un ser humano que esté allí utilizándola de manera constructiva o también pues de manera o enfocada o persiguiendo tal vez la vulneración del derecho de un tercero. Entonces, muy de acuerdo con ese punto. Sí, frente a lo que mencionaba Juan Carlos, a mí me parece interesante el tema, por ejemplo, del tema de las cadenas de responsabilidad. Imaginemos el caso de Donald Trump, efectivamente existe el programador que crea la inteligencia artificial dentro de la dinámica del código, pues para que pueda utilizar el prompt. Tenemos una segunda persona que utiliza y crea el prompt para crear la imagen. Tenemos una tercera persona que la comparte en redes sociales y no genera de pronto mayor impacto. Pero llega una cuarta persona que se aprovecha justamente de la publicación de alguien más, de pronto le da
alguna dinámica de estas redes sociales de retuitear o algo de esta naturaleza, y por su carácter de pronto de ser un comunicador social, una persona influente o cualquiera de esas dinámicas actuales en la era moderna, pues que sí tenga efectivamente algunas personas que vean muchísimo más la publicación, es ahí donde se genera la afectación. Entonces, pues digámoslo así que, bueno, ¿quién va a ser el responsable? ¿El primero que creó el código, el segundo que utilizó el prompt, la primera persona que lo socializó, o de pronto el que efectivamente generó el daño al momento de hacerlo, pues de pronto masivo dentro de las dinámicas? Creo que son incluso discusiones en relación a las cadenas que se surgen a partir de la creación de las inteligencias artificiales. Y siento yo que el escenario de la discusión también sea, por ejemplo, el momento de la creación de código. El código, formalmente hablando, se puede también solicitar su creación por medio de herramientas como ChatGPT. Yo le puedo pedir, créeme efectivamente el código para construir algo mediante algún modelo de lenguaje avanzado, y pues eso puede generar alguna vulneración incluso al momento de la misma creación de un lenguaje que de pronto sea objeto sometido a propiedad intelectual dentro de las dinámicas de la construcción del otro lenguaje particular y concreto que nos va a participar en el tema de la discusión de la responsabilidad. Entonces creo que allí hay como una discusión bien interesante. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Mateo. Incluso, por ejemplo, planteándolo de otro modo, ese ejemplo que tú ponías del lenguaje, también se discute mucho, no solo en ChatGPT, sino también se discute mucho en inteligencias artificiales de creación de imágenes o ilustraciones, como Midjourney, como Stable Diffusion, como DALL-E 2, donde los artistas han salido a decir un momento, es decir, claro, su inteligencia artificial ha podido generar sus resultados, pero lo está haciendo gracias a que se nutrió de ilustraciones y de obras de arte que fueron creadas por nosotros. Y sobre eso, digamos, en este mismo momento está habiendo una controversia importante, incluso la Copyright Office, si no estoy mal, para debatir estos temas. Llamó como audiencia pública a estos ilustradores, que igual solo representan una pequeña porción de ilustradores, porque como les mencionaba, pues estas inteligencias artificiales están nutridas de millones de obras. Entonces, estos ilustradores representarán una cifra pues bastante pequeña, pero más allá de eso, lo cierto es que tienen un punto, y es la inteligencia artificial no llegó hasta ahí solita, sino que se valió del esfuerzo de otras personas, por más de que el resultado sea un resultado nuevo, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, sobre eso también hay debate, pero podemos decir que en la mayoría de los casos la inteligencia artificial genera un resultado nuevo, es decir, una obra que antes no existía. Pero los ilustradores dicen, claro, usted llegó hasta allá y creó esa nueva ilustración a partir de haberse basado en nuestras ilustraciones. Entonces, ¿qué responsabilidad hay allí? Y también, digamos, de qué manera se están lucrando, se está, se está favoreciendo la empresa de la inteligencia artificial y las personas que se han beneficiado de ello, de qué manera lo están haciendo, también, digamos, y de qué manera también pueden ser responsables en cuanto a eso. Bueno, Rodolfo, para cerrar de pronto a modo de conclusión, quiero tomar el aporte que nos hizo en el chat Camila Cabijo. Dice, aún falta camino por recorrer para avanzar en el conocimiento del derecho y su interacción con la tecnología y el ambiente. Estos espacios ayudan a ampliar la perspectiva y la crítica constructiva, fomentar la lectura y la investigación con respecto a estos temas que son determinantes en la sociedad. E igualmente, Claudia Duarte nos menciona que también puede tener implicaciones con patentes nuevas de invención, con impresoras 3D y pues de forma general o etcétera para nuevos productos. Con esto creo yo que hemos logrado efectivamente el propósito de la sesión, y es ampliar un poco la discusión, traer algo, otros elementos adicionales, dejar algunos cuestionamientos en relación al tema de la responsabilidad, en relación a los derechos, en relación al régimen jurídico y en particular el ordenamiento jurídico, si está preparado efectivamente para las discusiones actuales que se está dando, o si es necesario efectivamente que nos presentemos o nos demos unas discusiones particulares. De allí que les agradezca, pues, primero a Rodolfo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. En segundo, a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en la sesión. En esta sesión, lastimosamente, no vamos a tener asistencia y esperamos encontrarnos en un próximo café jurídico político para tener estas discusiones de actualidad. Muchas gracias a todos y espero que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Mateo, y un abrazo para todos. Muy contento de participar el día de hoy en este café jurídico y político. Un abrazo. Vale, Chao. feliz noche. Buenas noches para todos.